Y listo, arrancamos Bueno, entonces. buenísimo, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, como siempre, el agradecimiento a Mutualdán por esta posibilidad de ir actualizando después de un mes que ha sido un mes complejo, un mes con mucho contraste, lo que ha sido el final de febrero, después de la última charla, y todo el comienzo de marzo, con algunos sectores que ha generado lluvias extremadamente abundantes, lo que pasó en el sudoeste de Buenos Aires, lo que estuvo pasando también en algunos puntos de La Pampa, mientras que tenemos la contracara de un norte argentino que está, el noreste argentino que está con la ausencia total de lluvia desde diciembre. Ha tenido un evento muy chiquitito, muy puntual, en Chaco días pasados, pero que ha sido muy reducido. El resto de Chaco sigue complicadísimo. Corrientes, y ya se empieza a ver algunas zonas que recibieron un buen volumen de lluvia durante el final de febrero y primera parte de marzo, que ya están pidiendo agua otra vez. Por ejemplo, algunos puntos del norte de Buenos Aires que tienen buena humedad, pero un chaparrón más no vendría mal. Lo que pasa que también hay muchos que están en una época complicada porque un chaparrón más complica la logística para empezar a cosechar. Así que estamos en una fecha compleja, venimos de días complicados, así que bueno, vamos a tratar de ver un poco qué se termina resolviendo para estos próximos días y próximos meses, en realidad, así vamos viendo la tendencia. Una de las cuestiones fundamentales que siempre comentamos es este gráfico, el gráfico del tema niño-niña. Veníamos de un año niña, de una campaña niña, rara porque fue una campaña niña de muy corta duración, afectó fundamentalmente diciembre y enero, el resto, a primera parte de febrero en algunos casos, diciembre también en algunas zonas, porque por ejemplo el noreste argentino hasta diciembre venía con unas lluvias medianamente regulares, sin hablar de grandes eventos, pero venía de manera regular, después se cortó. Entonces, dependiendo de la zona, afectó diciembre y enero, otras afectó enero y febrero, y bueno, y como el caso del NEA, enero, febrero y marzo, porque todavía no han empezado a recibir lluvias. Y una vez que se cortó, ahí a fines de febrero, tuvimos este gran pulso de humedad que afectó a la zona sur de la provincia de Buenos Aires y provincia de La Pampa. Con lo cual, si buscamos en la historia un comportamiento similar, no encontramos un evento La Niña que haya durado 2 meses, que previo al evento y posterior al evento inmediatamente tuvimos grandes episodios de lluvia, porque recordemos que el año pasado en la primavera también habíamos tenido, en mayor o menor medida, zonas más, zonas menos, pero habíamos tenido un pulso de humedad bastante importante. Después se cortó y volvieron a aparecer estos núcleos importantes apenas se fue el evento La Niña. Entonces, lo que estamos viendo, y esto, si bien nosotros siempre mostramos este gráfico en particular, porque es muy visual, es un pronóstico confiable, que es el del Servicio Meteorológico australiano, en realidad la mayoría coincide más o menos en lo mismo, justamente hasta agosto, septiembre. Después hay bastante discrepancia con lo que puede pasar la próxima primavera, pero eso vamos a ponerle puntos suspensivos todavía, falta mucho, lo vamos a dejar ahí en duda todavía lo que puede llegar a pasar la próxima primavera y el próximo verano. Lo que sí, todos los modelos coinciden, en este caso el australiano, pero si mostramos el de Estados Unidos, mostramos el del centro europeo, mostramos cualquier pronóstico global que podamos observar, hablan de lo mismo, que ya la niña no está más, que ya empieza a subir la temperatura, que está subiendo de manera bastante firme, con algunos altibajos, pero ya la temperatura del Pacífico Central, que es lo que termina justamente determinando el evento La Niña o el evento El Niño, ya está en condiciones neutrales y se espera que se mantenga con esa neutralidad a lo largo de los próximos meses. Creo que la pregunta inmediata es, bueno, si vamos a tener neutralidad, entonces, ¿las lluvias van a ser normales? Bueno, eso no es tan directo, lamentablemente, porque para nosotros sería mucho más fácil un pronóstico que si sabemos que va a ser neutral, la lluvia va a ser normal, pero lamentablemente no es tan directo. Lo que sí podemos destacar es que en esta situación en particular vamos a empezar a ver algunas cuestiones significativamente positivas y en otras cuestiones no tan positivas, fundamentalmente por regiones. ¿Y por qué hablo de positiva? Bueno, si miramos el mapa de abril, es un mapa en el cual la mayor parte, tanto la tendencia actual, que es el mapa de la izquierda, como el que mostramos el mes pasado,
son prácticamente iguales en cuanto a distribución. Fíjense que es la zona del NEA la que muestra el mayor déficit y la zona central del país, abarcando casi toda la zona pampeana y toda la región cuyana, con condiciones cercanas al promedio, ¿sí? Un poquito más, un poquito menos, pero en general bastante cercana a los niveles medios. Con lo cual, acá en abril no hay grandes cambios con respecto a lo que habíamos hablado el mes pasado. La tendencia se mantiene con las mismas características, presentando un noreste deficitario y una zona central con lluvias dentro de los promedios normales. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las temperaturas? Cuando vemos las temperaturas, el panorama también es bastante similar, mostrando temperaturas muy cercanas a los promedios. Hay un pequeño ahí núcleo algo más frío, entre comillas, ¿sí? Entiéndase que frío para Chaco, para Formosa en abril, no son temperaturas bajo cero, sino son temperaturas levemente por debajo del promedio, que el promedio está cerca de 30 grados, con lo cual no estamos hablando de ambiente frío, sino de un ambiente levemente inferior a los promedios. Pero fíjense que en la comparativa es prácticamente el mismo mapa o muy similar, sin grandes modificaciones entre uno y otro. Entonces eso da cierta estabilidad en el pronóstico. Por el momento no se esperan sorpresas, digamos, de cambios significativos. Ahora bien, ¿cuándo podemos empezar a notar diferencias con los promedios? Se puede empezar a notar ya ahora en el otoño, en abril, bueno, vimos que no, pero en mayo se puede empezar a notar algo fuera de ese normal que sería el promedio histórico. Bueno, durante mayo no se ve nada raro, potencialmente importante, pero sí se destacan algunas cuestiones que tendríamos que sobre todo, evaluarlo con respecto a los impactos que tenemos al día de hoy. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque la zona en la cual mayo está mostrando lluvias por encima de los promedios es la zona sur de la provincia de Buenos Aires y parte de la provincia de La Pampa, que son las zonas que recibieron el gran caudal de lluvia en las últimas semanas, dejando zonas no solamente saturadas, sino zonas que están anegadas, zonas inundadas. Entonces, ese potencial evento de mayo, que puede llegar a generar precipitaciones por encima de lo normal, teniendo en cuenta que en mayo el caudal de agua no es tan significativo, pero bueno, en un suelo que ya está saturado por los eventos que pasaron en las semanas anteriores, esto podría llegar a generar algunas cuestiones negativas. Otro me puede decir que no está en las zonas anegadas, me puede decir, esto es espectacular, ¿por qué? Porque me está preparando el terreno para tener un super nivel de humedad pensando en la campaña fina. Entonces, hago esta aclaración porque las realidades de un productor y de otro a corta distancia son totalmente distintas. Está el que está totalmente anegado, tapado por agua, y el que dice, no, con esta posible buena lluvia del mes de mayo, yo ya tengo un perfil de humedad espectacular para aguantar y tener un periodo de invierno y posible lluvia de primavera y tener una campaña fina espectacular. Bueno, eso va a ser una realidad de cada productor. El que está tapado de agua ve una manchita verde y obviamente le empieza a generar pánico. Por eso casi les diría que el análisis es productor a productor, lote a lote, porque algunos necesitan y les viene bien esta posibilidad de lluvias por encima de los promedios. La zona que sigue dentro de los promedios normales es el resto del país. Prácticamente el resto del país se mantiene con lluvias dentro de los niveles medios. Hay un poquitito por encima en Córdoba, pero es apenas, sur de Santa Fe, no es nada demasiado significativo. Incluso si lo comparamos con el mes anterior, aflojó un poco, pero es apenita, no hay grandes diferencias, la estructura sigue siendo exactamente la misma, correspondiéndose, entre muchas comillas, si me lo permiten, a las condiciones neutrales que habíamos hablado antes. ¿Por qué digo entre muchas comillas? Porque la neutralidad del evento el niño o la niña, es decir, no tener ni niño ni niña, no nos garantiza lluvias dentro de los promedios. Lo que nos garantiza es que no tenemos ninguna influencia de ese patrón de niño o niña. Entonces tenemos otras cuestiones, como por ejemplo el Atlántico, como por ejemplo el anticiclón del Atlántico, la temperatura del Atlántico, el posible centro de baja presión sobre el norte argentino, bueno, el alta boliviana, todas esas cuestiones que quizás son más locales, que pierden un poco de fuerza cuando tenemos el patrón del niño y la niña. Por eso no es que es directamente que si hay neutralidad, entonces vamos a tener lluvias normales. Por eso hago esta aclaración. Y miren las temperaturas, porque eso también es para destacar. Fíjense que comparado con
lo que veníamos hablando del mes anterior para mayo, se espera una situación totalmente dentro de los promedios. Este núcleo un poco más frío, apenitas, más frío que lo normal, ya ahora no se está viendo y habla de una situación dentro de los niveles medios. ¿Qué significa dentro de los niveles medios para, por ejemplo, La Pampa, Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba, sur de Córdoba fundamentalmente, San Luis, Mendoza? Bueno, ya tener eventos de heladas, ¿sí? En mayo ya es normal tener eventos de helada. No sería normal para el norte, para Santiago, para Chaco, para Formosa. Entonces, la normalidad va a ir dependiendo de cada una de las regiones. Para la parte sur, ya hablar de heladas va a ser algo totalmente lógico. Para el norte todavía no. Tener temperaturas normales para el norte sería no tener eventos de helada en el mes de mayo. ¿Cuándo sí podría tener eventos de helada? Ya a partir de junio, que ahora lo vamos a ver. Pero hablando de junio, justamente vamos a pasar a mirar la perspectiva de lluvia. Y acá el mapa, yo le diría que es prácticamente igual. Si puntualizamos por ahí, si hay alguien que está parado en algún sector, qué sé yo, no sé, Corrientes, la parte sur de Corrientes o la parte norte de Corrientes, uno va a decir, no, el mes pasado mostraba lluvia por debajo de lo normal, ahora un poquito por encima. No hay grandes diferencias, estamos hablando de pocos milímetros a lo largo de todo un mes, con lo cual no hay grandes diferencias. El mapa es prácticamente el mismo entre el informe anterior de la charla del mes de febrero con respecto al mapa que estamos mostrando ahora. Es exactamente la misma estructura, ¿sí? Es lo que nosotros miramos cuando hacemos análisis de largo plazo. Miramos la estructura, posible evolución, núcleos de humedad. Entonces, ¿cambió algo sustancial? En realidad no cambió nada. Se mantiene más o menos la misma situación, un poquito menos, por ejemplo, un poquito más, en realidad, para el sur de Brasil, no mucho, un poquito más para Corrientes, pero no cambia nada. Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires se mantiene prácticamente igual que el mes pasado. No hay grandes modificaciones. ¿Qué es lo más destacado que podemos decir de esto? Bueno, lo que decíamos recién, para el mes de mayo, aquellas zonas que todavía no están anegadas, no están inundadas, estos mapas, sobre todo pensando en la parte sur de la provincia de Buenos Aires y algunos sectores que puedan estar complicados por los excesos de agua, en general, estos mapas son muy positivos, salvo obviamente aquellos que estén inundados. Los que están inundados no es favorable este mapa porque son momentos de lluvia por encima de los promedios en una época del año en que las temperaturas son bajas. Entonces, ahí puede traer complicaciones porque no tenemos evaporación, porque hay poca pérdida de humedad. Entonces, si yo tengo totalmente saturado el suelo y en algunos casos inundados, y encima estoy esperando que mayo y junio, que ya tiene temperaturas mucho más bajas, siga presentando lluvias por encima de lo normal, no es algo del todo saludable. Lo que sí es cierto es que estas lluvias por encima de lo normal no son exageradamente por encima de lo normal. Estamos hablando de pocos milímetros por arriba del promedio, 10, 15, 20 milímetros, que no es una situación extrema ni nada por el estilo. Por lo menos hasta ahora no se ve una situación extrema de precipitaciones. Sí valores por encima de los promedios, pero no con situaciones extremas. Y con las temperaturas, fíjese que también hay una tendencia a mantenerse, llamémoslo entre comillas, normal o levemente superior a lo normal. Junio, que era el mes que cuando nosotros hacíamos el análisis del invierno, que mirábamos junio, julio y agosto, agosto, bueno, recién aparecía por primera vez en el mes pasado, pero ya empezábamos a tener alguna tendencia. Cuando miramos al trimestre, junio aparecía como el menos crudo de los tres del invierno. Bueno, eso más o menos que se viene manteniendo. Fíjense que son temperaturas dentro de los promedios o levemente por encima de los promedios, salvo en la parte norte, que es la única zona dentro de los niveles medios, en el resto está un escaloncito por arriba de lo normal. Ahora vamos a ver julio y agosto, lo que puede llegar a presentar con respecto a las temperaturas también. Pero destaco esto ¿por qué? Porque si bien la tendencia, obviamente, acá sí es hablar de heladas para todo el país, ya estamos en época en la cual casi les diría que cualquier zona del país es vulnerable a tener algún evento de helada, esto se mantiene, digamos, estamos hablando de una situación totalmente dentro de los promedios, pero sin ser una situación de extremos de frío. Ahora vamos a ver lo de julio y agosto, que puede llegar a ser potencialmente más intenso sin llegar a ser exagerado, pero un poquito más intenso que junio, que es decir, a lo que voy es que se mantiene junio siendo el mes menos crudo del invierno, ¿sí? Es un poquito a lo que quiero apuntar.
Si sigo avanzando y nos vamos al mes de julio, bueno, acá la situación sí cambió. En este mes en particular sí cambió la estructura general. Si vamos a cuantificar cantidad de milímetros, no hay grandes diferencias. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, Santiago del Estero o Córdoba, yo siempre los tomo como referencia porque son zonas en las cuales las lluvias son totalmente estacionales. Es decir, llueven en la época estival, en el periodo del verano, y en invierno no llueve prácticamente nada. Con lo cual, el mes pasado, que es el mapa de la derecha, fíjense que se veían lluvias por encima de los promedios. ¿Cuánto? 10, 15 milímetros por encima de los promedios. Si lo cuantificamos, ¿qué significa? Que durante julio se esperan 10, 15 milímetros, porque comúnmente no llueve nada. Bueno, lo que hizo ahora en la última actualización es mantenerlo dentro de los promedios, es decir, que las lluvias estén más cerca de cero que de 15 milímetros. Por eso digo, en cuanto al volumen, en cuanto a si queremos medir cantidad de milímetros, la cosa no cambió, pero sí cambió la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que el aporte de humedad en julio probablemente sea menor. Entonces, ¿eso qué nos puede llegar a modificar? Nos puede modificar la temperatura. Yo siempre insisto que la meteorología, una frase muy utilizada, todo tiene que ver con todo, todo está relacionado, y el hecho de generar menor presencia de humedad, lo que nos hace es mayor vulnerabilidad al hecho de tener variabilidad térmica. Entonces tenemos más cambios de temperatura. Toda esta introducción la hago para mostrar el mapa de temperaturas. ¿Por qué? Porque en el mes pasado mostrábamos julio no tan cálido como junio, pero todavía con temperaturas por encima de los promedios. Y cuando pasamos al mapa actualizado, empezamos a ver un color más blanco, es decir, más cerca de los promedios, pero ese promedio probablemente esté signado por los cambios de temperatura. Siempre hago el mismo ejemplo muy tonto, muy pavo, pero siempre digo, si nosotros tenemos mínima de 0 y máxima de 40, el promedio es 20. Y ese 20 es muy distinto a tener un día en el cual tuvimos todo el día 20 grados. El promedio sigue siendo 20. Es decir, no cambió el promedio. Lo que cambió es cómo se conformó ese promedio. Uno es con extremos de temperatura, el otro es por haber tenido un valor estable durante todo el día. Ya sé que es un ejemplo muy tonto, pero lo uso para explicar un poco eso. Cuando nosotros tenemos mucha humedad, probablemente la amplitud térmica sea menor, y cuando tenemos poca humedad, la amplitud térmica es mayor. El promedio quizás es el mismo, en un ámbito o en el otro, es muy parecido, pero la amplitud, entonces la variabilidad que podemos llegar a tener es mucho mayor. Y cuando nosotros tenemos más variabilidad, aparecen mayor cantidad de días con riesgo de heladas, ¿sí? Esa sería un poco la conclusión que podemos llegar a tener para el mes de julio. Es decir, tener mayor cantidad de eventos de helada, por más que el promedio nos dé normal, que no nos dé nada demasiado alejado de los promedios. Bueno, el hecho de tener mayor cantidad de días viene dado por el mapa anterior, que es menor contenido de humedad. Bien, dicho esto, sigo avanzando, vamos al mes de agosto. Y acá el mes de agosto, la verdad que es, para ser el mes pasado fue el último mes que mostramos, porque no llegábamos más. Acá mostramos ya una comparación. Cambió tanto. Si bien es cierto que redujo un poco el área de color verde, ¿sí? Lo centró un poquito más sobre el noreste, y mantuvo situaciones más cercanas a los promedios en la zona central, cosa que el mes pasado estaba un poquito más metido hacia el centro del país. Esto en realidad, en cuanto a condiciones, no cambia mucho el tema. El panorama sigue siendo bastante similar, más allá en el cambio de color, pero es bastante similar. Agosto no es un mes que podamos decir que es clave. Ahora vamos a ver el mes de septiembre, que por ahí llama un poquito más la atención. No es un mes clave por el hecho de que el volumen de agua sigue siendo escaso. Seguimos con un comportamiento de invierno, con lo cual no tenemos esas grandes fluctuaciones de precipitación que por ahí sí las tenemos en verano. Entonces, este cambio, este pequeño cambio que vemos entre el mapa del mes pasado y este mes, vemos que la situación mantiene medianamente siempre dentro de un rango cercano al promedio. Nada demasiado alejado a ese promedio de precipitaciones. Un poquito más era el mes pasado, pensando en agosto, ahora un poquito menos, pero en general mantiene una similar estructura. Y cuando vamos al mapa de temperaturas, bueno, acá lo mismo que dijimos con el mes de julio. Muestra un menor nivel de temperatura, más cercano a los promedios que lo que mostrábamos el mes pasado,
producto de esa fluctuación, que también viene de la mano de un menor contenido de humedad. Es decir, julio y agosto han cambiado de la misma manera comparado con lo del mes pasado. No cambiaron demasiado con respecto a las lluvias, por ahí lo que cambió fue la frecuencia de los eventos de helada, que tenemos por ahí mayor cantidad de posibilidad de que se den eventos de helada. Se sigue manteniendo que de los 3 meses, junio sería el menos intenso de los 3 meses de invierno, y después julio y agosto manteniendo una frecuencia relativamente normal, ¿eh? Tampoco estamos hablando de nada exagerado, medianamente dentro de los promedios. Y acá vamos, en este caso ya podemos llegar hasta el mes de septiembre, con lo cual vamos a ver lo del mes de septiembre, que en realidad para mí es uno de los aspectos más significativos de todo esto, más allá de lo coyuntural actual, que con los excesos en una zona y con el déficit en otra. Vamos a mirar lo de septiembre. ¿Y por qué digo que es algo bastante significativo? Porque hace mucho que no tenemos un pronóstico en el cual septiembre muestre lluvias por encima de los promedios. Y me refiero a que del 2020 en adelante, casi ningún pronóstico mostraba que septiembre era un mes en el cual podíamos tener lluvias por encima de los niveles medios. Después de 6 años, es la primera vez que aparece que a 6 meses, porque falta un montón, después mes a mes lo vamos a ir actualizando, iremos viendo si se afianza o se afirma este pronóstico. Pero esta primera tendencia que estamos viendo para el mes de septiembre es realmente importante y destacada. ¿Por qué? Porque hace 5 años o 6 años, dependiendo de la zona, que septiembre siempre fue un mes en el cual tardan en llegar las lluvias. No llegan, empiezan a llegar más en octubre, más en noviembre. Entonces, no aparecía septiembre como un mes que podía llegar a ser el mes de primavera, ¿sí? Como solíamos tener antes del 2019, que ya septiembre empezábamos a hablar de primavera. En los últimos años, la primavera llegó en octubre y en algunos lugares recién en noviembre, con lo cual, bueno, siempre se venía trazando el momento de las lluvias importantes. Ahora, por primera vez, después de 6 años, aparece como pronóstico, porque después hay que ver la realidad que termina siendo, pero como pronóstico, hace mucho no tenemos. Así que es importante, lo vamos a ir siguiendo de cerca, vamos a ir viendo si esto se mantiene así o no, así que eso es importante para tenerlo en cuenta. Si analizamos tema niño y niña, para el septiembre que viene todavía no hay certezas, todavía estamos ahí con mucha dispersión en los pronósticos. La mayoría todavía está dando una tendencia más neutral que de niño o de niña, pero todavía hay mucha incertidumbre. Con lo cual, este mapa de acá obviamente todavía está en mucho suspenso, veremos si esto se va a mantener así, pero insisto, es la primera vez que después de tanto tiempo vemos un mapa de lluvias por arriba de lo normal en el mes de septiembre como pronóstico. Después veremos qué dice la realidad. Bien, y para ir terminando, como siempre vamos a hablar de 4, 5, 3, en realidad 3 frases que resumen un poquitito todo esto que estuvimos hablando. El evento La Niña ya finalizó, ya está, a partir de ahora y hasta por lo menos la primavera va a ser neutral. Vamos a estar transitando un periodo de neutralidad, que no necesariamente significa lluvias normales. Recuerden eso, neutralidad significa que no hay ni niño ni niña, que estamos en una situación intermedia. Entonces, eso impacta mucho los fenómenos más locales. Esto, bueno, también viene a colación, las lluvias tienden a normalizarse durante el periodo del otoño y el invierno, y como último punto puse lo de recién, lo que por ahora las primeras tendencias están mostrando que en el inicio de la primavera es una característica más lluviosa, algo que en los años anteriores no se veía, no se veía en los pronósticos, tampoco se vio en la realidad. En este caso se está viendo en los pronósticos, veremos si después se da en la realidad, si este pronóstico se va afianzando o si va cambiando, iremos viendo cómo ajusta. Pero por ahora la tendencia para septiembre es distinta
a las tendencias que teníamos en el marzo del año pasado, en el marzo del año anterior, y así hasta el 2020. Siempre las proyecciones de marzo para septiembre eran en general de lluvias por debajo de los promedios. Bueno, y después la realidad golpeaba bastante fuerte, porque después tuvimos esa gran cantidad de años con sequía y de atraso de primavera. Este último año se adelantó un poquitito comparado con lo que veníamos en años anteriores, pero todavía septiembre fue un mes en el cual solo de manera puntual encontrábamos algunas zonas que habían tenido buenos niveles de lluvia. Pues en general siempre fue bastante poco y siempre se vino retrasando un poco el inicio de la primavera. Así que veremos si esto se va manteniendo y si después se termina transformando en realidad o solo quedará como un pronóstico alentador y no mucho más que eso. Así que bueno, esto era un poco lo que teníamos para contarles, para comentarles. No sé si hay Sí. alguna duda, alguna Sí, consulta. Diego, tengo una pregunta de Néstor, fiel participante, que dice, ¿qué tenemos para los próximos 15 días en el sur de Santa Fe y zona de Bolívar y Saliqueló? Bien. Bueno, ahora tenemos este episodio que se viene para estos próximos días, les diría que es el más importante de lo que resta de marzo, de lo que resta de marzo, no de lo que ya pasó, lo que tenemos ahora el fin de semana, que para la parte más al sur puede generar algunas complicaciones porque son lluvias que van a estar involucrando a La Pampa, al sur de la provincia de Buenos Aires, bueno, al norte patagónico, parte de Córdoba, esa zona en particular. No tanto para el sur de Santa Fe, que puede tener algunas lluvias durante el fin de semana, pero no con el mismo volumen. Estamos hablando de acumulados de 20, 25 milímetros para el sur de Santa Fe y entre 30 40 milímetros para el sur de Buenos Aires. Por ahí no suena mucho la diferencia entre un sector y el otro, pero en el sur de Buenos Aires tenemos zonas que están totalmente inundadas, con lo cual 30, 40 milímetros más complica mucho la situación. Para otras zonas, 20, 30 milímetros es un buen nivel de lluvias. Bueno, ya un poquito lo contestaste, Matías, dice, buenos días, ¿qué se espera con respecto a las temperaturas para el próximo mes? Ah, para el próximo mes, para el sudeste de la provincia de Buenos Aires. No, eso Bueno, no lo contestaste. bien, ahí importante el tema de heladas. Ahora ya empezamos a poner el foco en el tema de las heladas, que hasta ahora, si ha aparecido alguna, fue muy puntual, bien sobre el sur de Buenos Aires, ese triángulo que solemos tener ahí entre Tandil, Azul o La Barría, que siempre es un poco más frío que el resto, pero algo así ya a nivel general todavía no hemos tenido. Y en realidad todavía no estamos esperando. Ahora el comienzo de la semana que viene, entre lunes y martes, va a haber un descenso térmico importante que podría generar también algo en esa zona puntual de la zona de Tandil, de Azul, de La Barría, que siempre tiene un poquito menos, ahí puede llegar a haber algo. Pero Mm. todavía heladas concretas, generales, todavía no estamos teniendo y las tendríamos recién a partir de abril sobre el sur de la provincia de Buenos Aires y recién a partir de mayo sobre el norte del área pampeana. Así que en ese sentido, el tema de las heladas y más teniendo en cuenta esta situación de humedad que hemos tenido, de precipitaciones bastante generalizadas, pueden mermar bastante la posibilidad de tener eventos de heladas significativos. Así que en ese aspecto, entre comillas, porque nunca estamos tranquilos, pero podríamos decir que estamos algo más tranquilos que en otro tipo de situación. Bien, bueno, Leo, me parece que estamos, no tenemos ninguna otra pregunta, así que bueno, nos volvemos a encontrar el mes que viene eh, con tu análisis de perspectivas climáticas. Bueno, y te agradezco muchísimo el tiempo. No, por favor, Bueno, un placer. Muchas gracias a todos. bueno, saludos a todos y queda la charla grabada en nuestro sitio web. Gracias.